Estos delirios no son saludables, le dijo mi padre a mi novia, defendiendo a su niño de oro. La elegí a ella por encima de mi familia tóxica. Años después, mi hermano fue arrestado. Nunca quise admitirlo, pero siempre supe que algo andaba mal con mi hermano, George, desde el momento en que pudo caminar. Había una oscuridad en él, una sombra que lo seguía a todas partes. Pero nadie más parecía notarlo. Ni mamá, ni papá. Solo yo. Tenía 7 años cuando George mató a mi hámster. Encontré a Peanut sin vida en su jaula una mañana, con el cuello torcido en un ángulo antinatural. George solo tenía 5 años entonces. Cuando corrí llorando hacia mis padres, me dijeron que fue un accidente, que George solo estaba tratando de jugar con él, que no debería haber dejado la jaula donde él pudiera alcanzarla. Mi culpa. Siempre mi culpa. Ese se convirtió en el patrón de nuestra infancia. George hacía algo terrible. Yo era culpado por ello. O peor aún, me decían que estaba imaginando cosas, inventando historias, buscando atención. Nuestros padres adoraban a George. Era su bebé milagroso, nacido después de 3 abortos espontáneos. El niño de oro, perfecto en todos los sentidos. Yo solo estaba allí, una idea de último momento. Para cuando llegamos a la escuela secundaria, George había perfeccionado su máscara. Para todos los demás, era encantador, popular, el mariscal de campo estrella con un futuro brillante. Pero a puerta cerrada, era calculador y cruel. Saboteó mis amistades difundiendo rumores, robó cosas de mi habitación y las plantó en los casilleros de otras personas. Hizo todo lo posible para aislarme, para hacerme miserable. Recuerdo cuando traje a casa a mi primera novia de verdad, Melissa. George la encantó de inmediato, me hizo parecer el hermano torpe y menos impresionante. Luego, en privado, le dijo que había estado hablando de emborracharla para finalmente sellar el trato. Rompió conmigo esa noche, le creyó sin cuestionarlo. Así de bueno era, qué convincente. Y aún así, nuestros padres no vieron nada malo. Me fui a la universidad en la primera oportunidad que tuve. Puse 3 estados entre nosotros. Construí una vida donde no tenía que mirar por encima del hombro, donde finalmente podía respirar. Allí conocí a Nancy. Ella era todo lo que nunca supe que necesitaba. Amable, brillante, fuerte. Por primera vez, alguien me vio, realmente me vio. No como el hermano de George o la decepción de la familia, solo yo. Nos conocimos en una clase de economía. La noté primero, la forma en que desafiaba las teorías del profesor con ejemplos del mundo real, la tranquila confianza en su voz, como nunca parecía necesitar la validación de nadie más. Nuestra primera cita duró 6 horas, simplemente hablando de nuestros sueños, nuestros miedos, los libros que nos cambiaron. Al final de la noche, sentí que la conocía de toda la vida. Salimos durante 2 años antes de que finalmente accediera a llevarla a casa para que conociera a mi familia. Lo había evitado durante el mayor tiempo posible, poniendo excusas sobre horarios ocupados y distancia. La verdad era que estaba aterrorizado de exponerla a ellos, a él. El viaje a la casa de mis padres fue tenso, mis nudillos blancos en el volante. Nancy lo notó, puso su mano sobre la mía. Todo va a estar bien, me aseguró. Solo son personas. Pero no eran solo personas. Eran los arquitectos de mis inseguridades, los facilitadores de la oscuridad de George. Debería haber confiado en mis instintos. En el momento en que George puso sus ojos en Nancy, vi que algo cambiaba en él, un brillo depredador que reconocí demasiado bien. Durante la cena, se colocó a su lado, con el brazo casualmente sobre el respaldo de su silla. Demasiado cerca, siempre demasiado cerca. Eres demasiado buena para mi hermano, le dijo, con la voz goteando falsa sinceridad. ¿Qué hace una chica como tú con alguien como él? Nancy se rió, incómoda pero educada. Sentí que mi pecho se apretaba, mis manos se cerraban en puños debajo de la mesa. Más tarde esa noche, lo encontré acorralándola en la cocina, parado entre ella y la puerta, con la espalda contra el mostrador. Su sonrisa era fija y rígida. Deberíamos tomar un café en algún momento, estaba diciendo. Podría contarte todas las historias vergonzosas sobre mi hermano que él no querría que supieras. Cuando extendió la mano para tocarle el pelo, intervine, le agarré la muñeca y le dije que retrocediera. Él solo sonrió, como si estuviéramos compartiendo una broma privada. Relájate, hermano, dijo, alejándose. Solo estoy siendo amigable, ¿verdad, Nancy? Nos fuimos a la mañana siguiente. Nancy estuvo callada durante el viaje a casa, demasiado callada. ¿Siempre ha sido así?, preguntó finalmente. Asentí, con el nudo en el estómago. Apretándose. Lo siento,
Dije. No debería haberte traído aquí. Ella extendió la mano y me apretó la mía. No es tu culpa. Pero se sentía como si lo fuera, como si hubiera fallado en protegerla de algo que debería haber visto venir. Lo que no sabía entonces era que George ya había obtenido su número de teléfono de mi madre, que ya había empezado a enviarle mensajes de texto. Mensajes inocentes al principio, luego cada vez más inapropiados, preguntándole sobre su ropa interior, diciéndole que podía satisfacerla de maneras que yo nunca podría. Cuando ella bloqueó su número, él creó nuevos, la llamaba en medio de la noche, respiraba pesadamente en el teléfono cuando ella contestaba. La gota que colmó el vaso fue cuando le envió una foto de ella durmiendo, tomada a través de la ventana de nuestra habitación. Vivíamos en el segundo piso. Debió haber trepado para tomar esa foto. Solo me enteré cuando Nancy apareció en mi apartamento a las 2 de la madrugada, temblando y llorando. Durante semanas, había estado recibiendo llamadas de números desconocidos, gente siguiéndola a su auto después del trabajo, un pájaro muerto dejado en su parabrisas. Es él, dijo. Sé que es él. Fuimos a la policía, pero lo que descubrí allí aplastó cualquier esperanza de justicia. El sargento de turno se mostró desdeñoso desde el principio, apenas mirando la evidencia en el teléfono de Nancy. Tomó notas superficiales, su bolígrafo apenas se movía por la página mientras Nancy describía el acoso creciente. Suena a una pelea de amantes, murmuró, sin siquiera intentar ocultar su desinterés. Cuando lo presioné sobre el pájaro muerto, el acoso, se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Mira, conozco a tu hermano, capitán del equipo de fútbol, título en negocios, iglesia todos los domingos. ¿De verdad esperas que crea que está haciendo todo esto? Más tarde, en el estacionamiento, un oficial mayor me llevó a un lado. Sus ojos se movieron nerviosamente a su alrededor antes de hablar. Deberías saber algo, dijo en voz baja. Tu padre juega al golf con el jefe todos los fines de semana. Y el mes pasado, hizo una donación muy generosa para las nuevas patrullas del departamento. Se me cayó el estómago. La verdad me golpeó como un golpe físico. ¿Cuánto? Pregunté. El oficial simplemente negó con la cabeza. Suficiente. Les han dicho que manejen cualquier queja sobre George con discreción apropiada. Mi consejo, lleva a tu novia a un lugar seguro. No encontrarás ayuda aquí. Esa noche, aprendí lo que se siente la verdadera impotencia. Cómo el sistema que se suponía que debía proteger a los vulnerables podía ser corrompido tan fácilmente. Cómo el dinero y la influencia podían silenciar la verdad. Los pueblos pequeños protegen a los suyos. El acoso a Nancy continuó durante semanas. George mantuvo su distancia, pero sus amigos estaban en todas partes, vigilándola, informándole, haciéndola sentir insegura incluso en su propia piel. Una noche, se despertó gritando por una pesadilla, revolviéndose entre las sábanas, convencida de que había alguien en la habitación con nosotros. La abracé hasta que su respiración se estabilizó, observé cómo el reconocimiento regresaba a sus ojos, cómo la realidad reemplazaba al terror. No puedo seguir viviendo así, susurró. Yo tampoco. Me en front of mis padres. Les mostré los mensajes, las fotos del pájaro muerto, las marcas de tiempo de las llamadas. Nos sentamos en su impecable sala de estar, en el mismo sofá donde había pasado innumerables tardes haciendo la tarea, tratando de ser invisible. La misma mesa de café donde George una vez me apuñaló con un lápiz por cambiar el canal de televisión. La herida había necesitado 7 puntos. Todavía tengo la cicatriz. El rostro de mi madre se endureció cuando compartí la evidencia. ¿Estás seguro de que no está inventando esto para llamar la atención? George nunca haría algo así. Siempre ha estado celoso de ti, agregó mi padre, aunque no podía recordar una sola instancia en la que eso hubiera sido cierto. Tal vez tú eres el que está detrás de todo esto, tratando de hacer que él se vea mal. La traición me dolió profundamente, pero no fue sorprendente. Siempre lo habían elegido a él. Siempre lo harían. Intentamos una vez más, una intervención familiar. Nancy aceptó valientemente enfrentarlos a todos, decirles exactamente lo que estaba sucediendo, como temía por su seguridad, como no podía dormir por la noche. Fue un desastre. George se hizo la víctima, derramó lágrimas ante las acusaciones, afirmó que Nancy le había estado enviando mensajes sugestivos a él. Luego se dio la vuelta y lo culpó al cuando la descubrieron. Revisen su teléfono, sugirió, con fingida inocencia. Apuesto a que borró todos los mensajes de texto que me envió. Mi madre asintió con simpatía. Mi padre miró a Nancy. Señorita, dijo, con voz fría, creo que usted necesita ayuda profesional. Estos delirios no son saludables.
Las manos de Nancy temblaron en su regazo. Podía sentirla cerrándose a mi lado, retrayéndose en sí misma mientras la atacaban en grupo, mientras hacían lo que siempre habían hecho: proteger a George a toda costa. Salimos de esa casa sabiendo que nunca regresaríamos, que estábamos solos. El acoso se intensificó. George comenzó a difundir rumores en el lugar de trabajo de Nancy. Afirmó que había estado robando medicamentos. Casi le cuesta su trabajo de enfermera. Fue solo su historial impecable lo que la salvó. Quería enfrentarlo directamente, para que se detuviera, pero Nancy tenía miedo de lo que pudiera hacer si lo arrinconaban, de cómo podría tomar represalias. La gente como tu hermano, dijo, se alimenta de la confrontación, de saber que te han afectado. La única forma de ganar es no jugar. Cuando le ofrecieron un puesto en un hospital al otro lado del país, ambos supimos que tenía que aceptarlo, que teníamos que irnos. Empezar de nuevo en un lugar seguro, en algún lugar donde él no pudiera alcanzarnos. Estábamos empacando cuando llegó la invitación, la boda de mi primo. Una obligación familiar que, en circunstancias normales, habría rechazado. Pero a mi abuela le habían diagnosticado cáncer en etapa terminal. Esta podría ser la última vez que la viera. Iremos a la ceremonia, le dije a Nancy, y luego nos iremos antes de la recepción. 3 horas como máximo. Ella asintió, aunque pude ver el miedo en sus ojos. Le prometí que me quedaría a su lado todo el tiempo, para mantenerla a salvo. Otra promesa que no pude cumplir. La ceremonia fue hermosa. Por un momento, rodeado de familiares lejanos que no tenían nada que ver con la mitología de George, me sentí casi normal. Casi como la persona que podría haber sido si hubiera crecido en un hogar diferente. Nancy se disculpó para ir al baño mientras yo charlaba con un tío que no había visto en años. Debería haber ido con ella. Debería haber recordado que George nunca hacía amenazas vanas. Pasaron 5 minutos, luego 10. La inquietud se apoderó de mi columna vertebral. Los encontré en un pasillo desierto, lejos del salón de recepción. George la tenía inmovilizada contra la pared, con la mano alrededor de su garganta, sus ojos muy abiertos por el terror. Te dije que era mía, siseó cuando me vio. Ella siempre ha sido mía. Lo que sucedió después pasó en un borrón, yo lanzándome hacia él, su puño conectando con mi mandíbula, Nancy gritando pidiendo ayuda. Y luego, afortunadamente, la gente se apresuró a entrar. Mi tío, 2 de mis primos, un oficial de policía que era invitado a la boda. Apartaron a George de nosotros, lo sujetaron mientras él se retorcía y escupía viles acusaciones. Por una vez, hubo testigos. Por una vez, no pudo tergiversar la narrativa. El oficial lo arrestó en el acto. Agresión, agresión. El comienzo de las consecuencias que George había evitado toda su vida. Mis padres llegaron a la comisaría 1 hora después. No para ver cómo estaban Nancy o yo, sino para sacar a George de la cárcel. Todo esto es un malentendido, insistió mi madre, sin mirarme a los ojos. George nunca lastimaría a nadie. Ella lo provocó, dijo mi padre, señalando el cuello magullado de Nancy. Ella ha estado tratando de interponerse entre ellos desde el principio. Lo vi deslizarle algo al oficial en el escritorio, un sobre que desapareció rápidamente en el bolsillo del hombre. Mi sangre hirvió. Algo se rompió en mí entonces, el último hilo de esperanza de que algún día vieran la verdad, de que me eligieran a mí, solo una vez. Vamos a presentar cargos, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Y después de esto, no quiero volver a ver a ninguno de ustedes. Mi madre jadeó. El rostro de mi padre se puso morado de rabia. ¿Elegirías a esta chica por encima de tu propia familia?, preguntó. Miré a Nancy, a su fuerza tranquila a pesar de todo, a la mujer que había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Ella es mi familia, respondí. Ustedes solo son las personas que me criaron. Nos mudamos al otro lado del país la semana siguiente. Cambiamos nuestros números de teléfono. Comenzamos de nuevo en una ciudad donde nadie nos conocía, donde la sombra de George no podía alcanzarnos. El caso fue a los tribunales. A pesar de los mejores esfuerzos de mis padres para desacreditar a Nancy, la evidencia fue abrumadora. Múltiples testigos, imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. Mi padre intentó sobornar al fiscal. Fue descubierto. Enfrentó sus propios cargos, que fueron desestimados en silencio. El dinero habla, incluso fuera de nuestro pequeño pueblo. George recibió libertad condicional, una palmada en la muñeca que, sin embargo, manchó su historial perfecto. Su primera consecuencia oficial. Nos casamos en una pequeña ceremonia, con solo unos pocos amigos. Sin familia. Comenzamos a construir la vida que merecíamos, una sin miedo, sin mirar por encima del hombro.
Todavía había días malos. Noches en las que Nancy se despertaba jadeando, convencida de que alguien la seguía. Días en los que veía a alguien que se parecía a George en la calle y todo mi cuerpo se congelaba. El trauma no desaparece de la noche a la mañana. Persiste, cambia de forma. Pero poco a poco, aprendimos a manejarlo, a no dejar que nos controlara. Compramos una casita con jardín, plantamos raíces, tanto literales como figurativas. Recuperamos el poder que nos había robado, pieza por pieza. Pasaron 3 años. Casi nos habíamos olvidado de ellos cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Mi tía llamó para decirme que George había sido arrestado nuevamente. Esta vez por violencia doméstica contra su esposa. Los detalles eran peores de lo que podría haber imaginado. Su esposa había sido hospitalizada con costillas rotas y una mandíbula fracturada. Esta vez, hubo testigos, vecinos que llamaron al 911 cuando escucharon sus gritos. Demasiadas personas involucradas para que se ocultara en silencio. Pero mi padre lo había intentado de todos modos. Mi tía me contó cómo se había presentado la comisaría con un sobre lleno de dinero en efectivo, cómo había acorralado al oficial que lo arrestó en el estacionamiento, hablando en voz baja sobre hacer que esto desaparezca y proteger el nombre de la familia. Había sido captado por las cámaras de vigilancia de la estación. El oficial, afortunadamente de fuera de nuestra ciudad natal y no influenciado por la influencia de la familia, había informado inmediatamente el intento de soborno. Mi padre ahora enfrentaba sus propios cargos, obstrucción a la justicia e intento de soborno a un funcionario público. Su reputación, lo que más valoraba, estaba hecha trizas, su bufete de abogados perdía clientes día a día. Que mi madre finalmente había visto la verdad. Finalmente había dejado a mi padre. Esperaba volver a conectar conmigo. Demasiado poco, demasiado tarde. Algunos puentes, una vez quemados, nunca se pueden reconstruir. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Le deseé lo mejor, pero dejé en claro que ya no quería ser parte de esa vida. Que el ciclo de abuso y permisividad terminaba conmigo. Nancy dio a luz a nuestra hija la primavera pasada. Una pequeña humana perfecta con los ojos de su madre y, espero, nada de la oscuridad que plagó el árbol genealógico de mi familia. La miro y hago promesas silenciosas, que crecerá sabiendo que es amada incondicionalmente, que nunca será manipulada ni se le hará luz de gas, que siempre, siempre se le creerá. Cuando la sostengo, pienso en el legado que heredé, la ira, el miedo, la vigilancia constante. Pienso en cómo esas cosas me moldearon, me hicieron quien soy. Algunas cicatrices siempre permanecerán, dolores fantasmas de heridas infligidas hace mucho tiempo. Pero no tienen que definirme. No tienen que transmitirse. Algunas noches, todavía me despierto con un sudor frío, el rostro de George vívido en mis sueños. En esas noches, reviso a mi hija, durmiendo pacíficamente en su cuna. Miro la suave respiración de mi esposa a mi lado y me recuerdo a mí mismo que estamos a salvo. Que nos elegimos el uno al otro. Que la familia que construimos es más fuerte que la que dejé atrás. Nancy nunca me presiona para que lidie con mi pasado de ninguna manera en particular. Ella entiende que la curación no es lineal, que algunos días son más difíciles que otros. Ella simplemente me toma de la mano durante los momentos difíciles, me recuerda que respire. La semana pasada, llegó una carta de mi madre. Reconocí su letra de inmediato, la cursiva perfecta que me había enseñado durante horas en la mesa de la cocina. La misma letra que había firmado innumerables notas excusando las ausencias de George de la escuela, que había escrito listas de compras mientras ignoraba los moretones en mis brazos. Casi la tiré sin abrir, pero algo me hizo dudar. Dentro había una nota simple. Sin excusas, sin intentos de minimizar lo que había sucedido. Solo un reconocimiento del dolor que había causado, del hijo que no había podido proteger, del nieto que nunca conocería. No respondí. No sé si alguna vez lo haré. Pero por primera vez, sentí algo cercano a la paz al pensar en ella. No perdón. No estoy seguro de si alguna vez llegaré allí. Pero reconocimiento. Que ella también estaba atrapada en la red de George. Que ella también fue dañada por la vida que eligió. Las sombras de mi pasado se desvanecen cada día. Nunca desaparecerán por completo. Así no es como funciona el trauma. Pero ya no me definen. Ya no me controlan. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte. Cortar el veneno de tu vida, incluso cuando ese veneno comparte tu sangre. Incluso cuando todos te dicen que la familia debe ser lo primero, pase lo que pase. Porque a veces, la familia es lo más peligroso de todo. A cualquiera que esté atrapado en la sombra de alguien como George, no estás loco. No te estás imaginando cosas.
Y no tienes que prenderte fuego para mantener calientes a los demás. Encuentra a tu Nancy. Encuentra personas que te vean, que te crean, que estén a tu lado cuando el mundo te dé la espalda. Y luego corre. Corre tan lejos y tan rápido como puedas. Construye algo hermoso a partir de las cenizas de lo que dejas atrás. Yo lo hice. Y a pesar de todo, nunca he mirado hacia atrás con arrepentimiento. La lección más difícil que he aprendido a través de todo esto es que la justicia no está garantizada. El dinero, el poder y las conexiones familiares pueden corromper incluso los sistemas diseñados para protegernos. Pero eso no significa que dejes de luchar por lo que es correcto. Documenta todo. Construye una red de personas que conozcan la verdad. Y comprende que a veces, la única forma de ganar contra alguien como George es privarlo de lo que más desea, poder sobre ti. Durante años, cargué con el peso de la negación de mi familia. Me pregunté si de alguna manera yo era el problema, si tal vez yo era el que no podía ver con claridad. Eso es lo que querían que creyera. Pero la manipulación solo funciona cuando estás aislado, cuando no tienes a nadie que refleje tu realidad. Nadie que diga, yo también lo veo. La verdad tiene una forma de salir a la superficie eventualmente. Ninguna cantidad de dinero o influencia puede mantenerla enterrada para siempre. Mi padre lo aprendió por las malas. George lo está aprendiendo ahora. Y yo estoy aprendiendo algo completamente distinto, que hay vida después del trauma. Que las familias pueden ser elegidas, construidas, protegidas. Que los ciclos se pueden romper. Mi hija nunca conocerá el miedo con el que viví. Crecerá sabiendo que su valor no está determinado por lo útil que es para los demás, que su voz importa, que sus límites son sagrados. Ese es mi legado. No la familia rota que dejé atrás, sino la completa que estoy creando ahora. Y si estás leyendo esto, luchando con tu propio George, tus propios padres facilitadores, tu propia elección imposible, debes saber que hay esperanza al otro lado. No será fácil. Dudarás de ti mismo miles de veces. Pero un día, te despertarás y te darás cuenta de que la sombra ya no oscurece tu puerta, que la voz en tu cabeza que cuestiona tu percepción se está debilitando, que finalmente eres libre. ¿Y esa libertad? Veil to do.